Yo voy a compartir con ustedes algunas experiencias vivenciales más que todo, pero a partir de cierta sistematización de lo que son estas dos iglesias en el cono sur, la iglesia eh, presbiteriana San Andrés de Argentina y la iglesia presbiteriana de Chile. Pues voy a hablar desde esta eclesialidad y este sentir presbiteriano en el cono sur. Estas son iglesias que tienen más de 150 años. Una de ellas viene de una tradición presbiteriana escocesa, migrante, y la otra de una tradición norteamericana. Ambas hoy son iglesias que se autosostienen, se autopropagan y también incluyendo su educación teológica. Esta primera parte yo la he llamado vitalización y eclesialidades, que tiene que ver con cómo la vitalidad de la iglesia tiene que ver con la eficacia de sus facultades que van mostrándonos signos de vida. En el contexto eclesial del que yo les hablo, y probablemente también entre ustedes, hay un término que está vinculado al quehacer misiológico, que es el de la revitalización eclesial, que está vinculada a plantación de iglesia, de la cual nosotros hablaremos un poco más adelante. Entonces, cuando se habla de vitalidad y revitalización, esto se vincula necesariamente a crecimiento. Esa es, digamos, la forma como se percibe. Y esto incluye una tensión, este crecimiento, porque el crecimiento se va experimentando desde una tensión que viven o que se vive debido a que el fuerte trasfondo fundamentalista se encuentra con una nueva dinámica en la revitalización. Y esa nueva dinámica lleva a una tensión en la cual el crecimiento mismo va aflorando una preocupación por ir más allá de lo soteriológico. Esto que vamos a llamarle tránsito más adelante, tiene que ver con que el crecimiento o la revitalización de las iglesias, estamos hablando de crecimientos de 100, 200% en ese sector. Se encuentran con esta realidad, que no solamente es un tránsito confesional soteriológico, sino que va mucho más allá a la búsqueda de una responsabilidad social y política, acorde con la visión reformada de la misión de Dios. Aquí las lecturas están, por cierto, ligadas a alguien que probablemente ustedes han conocido. Quien abrió este camino es Pedro Arana en los años 70, cuando estas iglesias comenzaron a mirar, lógico, a mirar a las situaciones sociales y políticas. La corriente más fuerte dentro de este presbiterianismo que busca la vitalización de las iglesias tiene que ver pues con esta corriente de plantación de iglesias que se origina básicamente en el norte, cuando aquí voy a entrar en una temática desconocida por ustedes, pero quiero revisarla con ustedes, porque cuando en los 80 Tim Keller inicia eh, la búsqueda de plantar una iglesia en Nueva York, busca tener una congregación para profesionales jóvenes más o menos homogénea y que evangelizar y formar a nuevas congregaciones con ciertas inquietudes de respuesta a la cultura. Esto se convierte en un modelo que en los 90 y principios de este siglo impacta mucho en estas congregaciones y va a producirse en el movimiento de mayor impacto en la búsqueda de vitalización de las iglesias.
Pero algo ocurre y es que este modelo se va a encontrar con que el Cono Sur está experimentando un presbiterianismo con un fuerte tránsito, con una fuerte migración confesional. Pero esta migración confesional, como he mencionado anteriormente, se encuentra con que esta revitalización de la iglesia tiene que ir más allá de lo que usualmente se vería como un crecimiento de respuesta o transición hacia una modificación soteriológica. Entonces comienza a instalarse una nueva forma de ver lo reformado, incluso para la iglesia previa, antes de esta transformación, que tiene que ver con la misión de Dios. La misión de Dios entra como una temática, como una preocupación eh, eh, básicamente impactante, diríamos, no solamente en la congregación, sino en las preocupaciones sociopolíticas. Y de ahí se puede identificar algo de se puede identificar algo de la agenda que yo le estoy llamando una agenda ecuménica evangélica, para no sé si el término es el que mejor describe, que no necesariamente se siente ajeno a lo ecuménico, pero que tiene un ecumenismo un tanto distinto y preocupante también. Son iglesias que se sienten cómodas con el pacto de Lausana, por ejemplo, con la fraternidad teológica, con esta forma de instituciones que van tomando la visión reformada como un quehacer misiológico o misionero para Latinoamérica. Pero ya esto viene a representar lecturas y igualmente, yo le estoy usando un término antiguo todavía aquí, que es el término pareclesiástico. Todavía sigue tras 3 o 4 décadas siendo una visión medianamente reformada, un ecumenismo evangélico, pero todavía institucional. No llega a entrar en las iglesias. A dinamizar las iglesias en sí, pero las iglesias a la vez tienen contacto con este tipo de comunismo que hace que las iglesias tengan una dinámica un tanto ecléctica entre un ecumenismo evangélico que se vive en lo institucional y una vivencia eclesial que tiene visos, interés con la temática, pero que no se atreve tanto a ello. Y aquí voy a una segunda visión de esto, que es la vitalización como un proceso holístico. Si me permiten acercarme aquí a esto que es una relación entre la vitalidad y la diaconía social. Esto como un proceso holístico que es un avance como un punto de llegada. Aquí lo que procuramos sistematizar o ver es que el ojo holístico es visto como un avance, como un punto de llegada, como que se llega a algo. Ahí pueden entrar nuestros proyectos, nuestras utopías en otros contextos mucho más fáciles de manejar. Pero se transita por la asistencia compasiva y esperada. Eso convengamos en que este proceso siempre llega no necesariamente a lo esperado. Los sueños se trastocan en otros sueños. Y aquí me ha venido muy bien estos días escuchar a Ivonne Guevara en su conferencia para la Cátedra González Báez Camargo de la Comunidad Teológica de México, donde Ivonne Guevara nos decía: estamos experimentando una evolución con una mistura, con una mezcla, que nos ha correspondido vivir y reconocer. Yo creo que esta conferencia es una conferencia que lee gran parte de lo que en muchos de nuestros contextos eclesiales se percibe. Aquí tenemos ya de Ivonne Guevara una articulación de ello.
A nosotros nos ha tocado vivir esa experiencia, a muchos de nosotros, de lo que fue las teologías latinoamericanas, las teologías de la liberación, en especial en los 70 y los 80. Guevara hace un acercamiento muy interesante de esto, pero considera que estamos necesitando nosotros transparentar un desafío pastoral diaconal, porque tenemos que preguntarnos, partiendo de esta mistura de la cual habla Ivonne Guevara, de esta mezcla, de esta evolución mezclada. Y es una pregunta que tiene que ver con la misión en sí, en tanto asunción de una revitalización. Es cómo se ministra una congregación conservadora desde una pastoral con vocación y misión y visión progresista. Porque es la experiencia en esta iglesia y su relación con el mundo ecuménico, sinceramos esa realidad. La pregunta es cómo se ministra una congregación conservadora desde una pastoral con vocación y visión progresista. ¿No? Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un pensamiento tal vez progresista, quiera uno tanto o no, pero nuestras congregaciones son conservadoras y aún hasta fundamentalistas. Ese es para mencionar el Cono Sur. Esa es, digamos, una cuestión importante que nosotros lo consideremos. El otro aspecto que yo quería mencionar dentro de esta vitalización como un proceso holístico es cómo nosotros nos acercamos a vivir una realidad religiosa ahora dentro de una multiplicidad de cristianismos. La multiplicidad de cristianismos, sin duda, nos lleva a mirar lo que es una experiencia de nuestras congregaciones en el ámbito del cual yo les estoy hablando. Y aquí me quiero referir a la alianza con el catolicismo ultraconservador. La pregunta es si ese es un ecumenismo exactamente o no, pero se le ve como una relación en la cual estos cristianismos se juntan a través de una agenda conservadora. A mí me ha servido mucho en la década de los 90, todavía sigue siendo relevante los estudios de Marnold. Marnold se pregunta a principios del siglo XXI, 2004, 2005, si la reforma ha terminado. Y tras esta pregunta, también Marnold antes había llamado la atención, la alerta. Probablemente estamos hacia un escándalo del pensamiento evangélico norteamericano. Pues la preocupación es cómo esta incide sobre los presbiterianismos y los protestantismos latinoamericanos. Entonces, la pregunta es que uno se hace es cómo sigue repercutiendo esta especie de ecumenismo que algunos desde una perspectiva, digo, algunos estoy hablando de este contexto al cual yo me estoy refiriendo, lo ven como una cosa manejable, pero sin embargo ven sus peligros, sus dificultades, porque los aleja de cierta, llamémosle, preocupación que ya venía instalada, que es el tema de la misión de Dios. Pues, ¿en qué medida la misión de Dios va más allá de una agenda provida, ¿no? Entonces, y eso ha producido una dinámica muy interesante porque ha llevado a una instalación, llamémosle, de inquietudes que tienen que ver con centros, grupos, revistas que comienzan a preocuparse por la teología pública o la teología política que están publicando vinculados a
medianamente a las iglesias, instituciones, publicando cosas sobre teología pública. Y eso se vuelve una especie de interesante permanencia de esta visión de misión de Dios que se rescata en este tránsito. Por ello es que finalmente permítanme mencionar este tránsito en sí, cómo lo vamos leyendo. Primeramente, la cosa que encontramos nosotros es que se trata de una búsqueda que, comenzando por lo soteriológico, va avanzando hacia la búsqueda de una alternativa atractiva que dé respuestas a las preocupaciones por lo social, lo cultural y lo político. Las congregaciones que van teniendo esta experiencia eh, han llegado o están llegando a tener una incidencia pública muy importante. Eso hay que tener presente de esto que significa el tránsito de lo reformado. El tránsito de lo reformado ya comienza a ser estudiado también, es un tema importante, el crecimiento de lo reformado en el Cono Sur, imagino que en otros lugares, es un crecimiento que va en forma, en una dinámica muy fascinante, porque significa una pentecostalidad que llega al mundo reformado y que, entrando en el mundo reformado, Fediakova, una socióloga acá, considera que lo preocupante es que algunos se vuelven ultraconservadores, ¿no? Entonces, y otros van a una posición bastante progresista, ¿no? Esta dinámica produce un nuevo tipo de congregación. Aquí necesitamos nosotros mirar, una de las cosas que estamos haciendo es mirar cómo en el trasfondo histórico de las iglesias en América Latina, la importancia que tiene el movimiento de santidad a fines del siglo XIX, antes que apareciera el pentecostalismo, cómo el movimiento de santidad tuvo la experiencia de ver la participación de personas que venían presbiterianas, que venían con una perspectiva un tanto diferente al movimiento de santidad. Por ejemplo, McClurkan, el que funda la Universidad de Tribeca, vinculado al presbiterianismo de Cumberland, cuando entra en el movimiento de santidad, le inyecta una preocupación por la cuestión social, ¿no? Al individualismo que traía el movimiento de santidad vinculado a otros trasfondos. El trasfondo presbiteriano le trae con McClurkan esa preocupación por la educación, por la medicina, y se convierte en una dinámica interesante. El tema es cómo este trasfondo puede permitirnos, ¿qué aprendemos de esta experiencia del siglo XIX? Porque ahí está también Simpson, y está, bueno, Finney un tanto anteriormente, pero aquí estamos frente a un presbiterianismo o a los reformados que entra en un movimiento y le ayuda a pasar de una ética individual a una ética social. Lamentablemente esta no dura más allá de los años 30, pero es algo de lo cual uno puede aprender para manejarse dentro de esto que es esta nueva experiencia de la migración o el tránsito de creyentes hacia el mundo reformado. Aquí vamos entonces, en los minutos que me quedan, yo quisiera mencionar qué es lo que está detrás de esto también como una referencia importante. Y es que la vitalidad de la iglesia, este acercamiento a ver una iglesia un tanto más dinámica, al encontrarse con estos temas nos levanta ciertas preguntas. Porque uno se pregunta si este avance hacia una lectura de lo social y lo político en iglesias que oscilan entre el fundamentalismo y lo evangélico, a través de lo que sería la influencia de algunas corrientes, mirándolo del siglo XIX, hoy día no son significativas, porque al entrar Abraham Kuyper en el debate de lo político ahí, entonces uno se encuentra y se pregunta si estamos frente a una posibilidad de ver la influencia del evangelio social o estamos frente al social cristianismo de Abraham Kuyper. Y en la respuesta que Abraham Kuyper da para los años 1890, cuando se publica la encíclica Rerum Novarum, Kuyper convoca un congreso social cristiano. Entonces,
La pregunta es en estos dos elementos, ¿cómo contribuyen a enseñarnos respuestas contextuales a cuestiones sociales y políticas? Y cómo mirarlas, cómo leerlas. Y ahí uno va a tener uno de los grandes desafíos de las vivencias de estas iglesias en su experiencia de revitalización. Entonces diríamos que la revitalización de las iglesias, del trasfondo del cual yo les hablo, hoy día pues las tiene a las iglesias muy insertas en toda esta eh, realidad de la cual nosotros estamos hablando, especialmente en la pandemia, ¿no? Las respuestas misiológicas que nosotros vamos considerando tienen que ver con respuestas a la violencia de género, como iglesias ultraconservadores que tengan un programa especial para atender el tema de la violencia intrafamiliar y la ayuda a la mujer con una pastoral de la mujer, es una cosa que se vuelve interesante a mirarlo como una realidad. O si uno quiere ver el tema del acompañante, el migrante, la idea de que se deja de ser una iglesia étnica homogénea y se convierte en una iglesia diversa y comienza a permitir la incorporación de personas, ¿no? Entonces ahí va, son procesos largos, pero en fin, son cosas que uno ya las va viviendo en una forma interesante. A menos que una congregación no tenga la convicción de diversificarse, le es muy difícil incorporar, insertar o atender al migrante. Y el tema de la pobreza, ¿no? Y estas congregaciones, estamos hablando de congregaciones que en un promedio tienen 20 a 30 familias que atienden mensualmente con esto que se le llama la canasta de amor, pero que atiende a familias en situación precaria, gente sin trabajo, pero que cada mes tiene un programa de atención a 20, 30 familias con una convicción de ayudarle a la persona, incluso en este tema de reparaciones, construcciones. Entonces, es una cosa que uno lo ve un tanto casi como ecléctico, una oscilación entre esto y lo otro, que se ve como progresista y lo otro como una cuestión todavía sin mayor cambio. A nosotros nos ha tocado, yo creo como a ustedes también, responder a esta pandemia en una forma en la que no se esperaba. No se esperaba que lo virtual produjera una reacción, la pandemia y la virtualización de la iglesia produjera una reacción de la iglesia tan dinámica y tan atenta. No esperaba. Tienen que pensar en lo siguiente, termino con esto, que cada semana un grupo de jóvenes se sale y se desplaza para ir a ver a las personas más ancianas de la congregación, ayudarles a entrar con el teléfono celular, a conectarles algo. Y eso es una cosa, pero una cosa que uno no la ve. Entonces, cada semana nuevos voluntarios que están listos a hacer una atención a personas en situación de pandemia que forman parte de la congregación y vecinos también, ¿no? Se vuelve una cosa muy interesante. Y tenemos un surgimiento. Bueno, ese es hablar de la revitalización. Hay muchas cosas que no podría contar de ello, pero esta es una manera de acercarse desde este contexto eclesial, de estas eclesialidades, mirar cómo la revitalización, eh, cómo la vitalidad de la iglesia significa que hay que mirar los signos que van mostrando la vida de la iglesia, que las iglesias comienzan a revivir. La virtualidad ha producido una revitalización, un reforzamiento de la revitalización un tanto interesante en el contexto del cual yo les estoy hablando. Muchas gracias.